وتنزل رحمة الغفور. La comunidad islámica pide que se permita a las alumnas musulmanas usar el hijab o velo islámico en las escuelas. Un grupo de musulmanas, dirigidas por el sindicato de estudiantes, se manifestaron en la localidad de Parla, donde exigieron que sea permitido no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Nos quieren vender que el hijab es una prenda inocente, que no vulnera la libertad de la mujer, y sin embargo tenemos que decir y tenemos que denunciar que es una prenda que vulnera la libertad de la mujer y que en muchos países del mundo, si no lo llevas, pues puede suponer incluso un castigo. Nosotros desde Vox hemos denunciado estos hechos, somos el único partido político que lo hemos hecho. Tenemos que tener en cuenta que el Partido Popular junto con el Partido Socialista están abriendo las puertas de nuestro país a culturas que sí nos quieren sumisas, que sí nos quieren sometidas y que denigran los derechos de las mujeres. Nosotros en Vox no nos vamos a callar, no nos vamos a plegar. Enseñar el pelo en España no es pecado. Quien quiera poner por delante el hijab al bikini o el burka a la minifalda, pues lo tiene muy sencillo, se tiene que ir al aeropuerto y se tiene que ir a Marruecos, que allí seguro que puede hacerlo, porque aquí en España las mujeres somos libres y así vamos a alzar nosotros la voz desde Vox. España. A su juicio, la prohibición es un síntoma del racismo institucional de nuestro país. La izquierda no ha dudado en liderar esta reivindicación del Islam, con el que forma una extraña alianza. Los ataques al catolicismo fueron aplaudidos por los manifestantes. Racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban. No podéis entrar con vuestro hijab y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen. Este debate ha llegado a la propia Asamblea de Madrid, donde Vox ha abogado por la prohibición del hijab en los centros educativos, pues considera que se trata de un símbolo religioso que restringe la libertad de las mujeres. En Vox sí sabemos las consecuencias que tendrá dar un solo paso atrás ante el avance de la islamización para las mujeres, para España y también para Madrid, señora Ayuso. Yo se lo voy a enseñar. Mientras Vox esté en las instituciones, España no llevará prendas opresoras. En España nunca será pecado enseñar nuestro pelo. España no bajará la cabeza ni permitiremos que nuestras hijas sean sometidas. Ayuso ha preferido desviar la atención de la cuestión planteada por Vox. Es conocido por el mundo entero mi relación por el Islam y el amor por la yihad. Vamos, se sabe desde los últimos 6 años, es algo que todos los días traslado amablemente y con pasión. El Ejecutivo Popular se lava las manos al asegurar que el uso del hijab es competencia de cada uno de los centros que establece sus propias normas de funcionamiento. ¿Es esta la libertad que pregonaba el lema de campaña de Ayuso? Muy feliz 8M a todas. Feliz 8M a todas. A todas. Feliz 8M a todas las que no tienen problemas de conciliación. A todas las que nunca han sufrido desigualdad salarial o un techo de cristal. A todas las que nunca han sido acosadas en las redes sociales. A todas las que nunca son juzgadas por cómo van vestidas. Feliz 8M a todas las que no tienen que hacer el doble para valer lo mismo. Feliz 8M a todas las mujeres que nunca han sido víctimas de violencia machista. Feliz 8M a nadie, porque mientras el 8M siga siendo tan necesario como hoy, no hay motivos para que sea feliz. Hay motivos para seguir luchando. Organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado al menos 40 movilizaciones por toda España para este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde en algunos casos, como en Madrid, donde hay previstas 2 manifestaciones, se evidenciará la división del movimiento feminista. Los partidos políticos han dejado claras sus posiciones este viernes. Desde el Gobierno han asegurado que el machismo es transversal y no conoce de profesiones ni de clases sociales, y han querido recordar especialmente a las mujeres que ya no tienen voz en Afganistán, Palestina, Gaza o Ucrania. Hoy escuchamos también la voz de tantas mujeres en luchas, en guerras, que ya no tienen fuerza porque la violencia, la guerra, el horror ha ido silenciándolas. Además, han instado a los hombres a no sentirse amenazados cuando una mujer avanza y les han pedido hacer propia la causa feminista. No dejemos que el veneno del machismo tóxico, se cuele por la ventana del resentimiento. No hagamos caso a los propagandistas del odio y de ese machismo tóxico por las redes sociales. Mientras desde el PP han afirmado que el Día de la Mujer son todos los días de todos los años. El Día de la Mujer son
todos los días de todos los años. Y por tanto, yo no voy a hacer nunca, ni voy a proclamar nunca en público algo que no hago en privado. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se quieran borrar los sexos, especialmente el femenino, así como se quiere acabar con la versión española del mundo. No vamos a renunciar a nuestra mayor riqueza, un mundo de hombres y mujeres que se complementan, se buscan y se necesitan. Cada mujer, desde su propia perspectiva, celebra o no este día y lo hace a su manera y es como tiene que ser. De este modo, Ayuso ha pedido que las mujeres digan basta a las trampas e ideología en el 8M. Para Vox, uno de los mayores enemigos de la mujer del siglo XXI son las políticas de género. Y ante el gran fracaso de sus políticas, se le acaban los argumentos, señorías, de uno y otro color. Recientemente, en un debate ante la Comisión de Sanidad, la izquierda culpó a Vox del aumento del número de niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual. Señorías de la izquierda, ya no saben qué decir para mantener la estafa de las políticas de género. Pero les voy a recordar cuál es su feminismo. El número 2 del Partido Socialista escogía señoritas de un catálogo de prostitución de lujo que pagábamos todos los españoles. El número 2 de Sumar, el señor Errejón, está imputado por agresión sexual. Y el señor Monedero de Podemos, denunciado por acoso sexual y, de momento, suspendido para impartir las clases en la universidad. Este es su feminismo, señorías de la izquierda, pura hipocresía. Desde Vox pedimos un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de la mujer y del resto de ciudadanos y por ello proponemos políticas que promuevan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de imposición ideológica y discriminación. El aumento de las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, así como la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito sexual. La adopción de medidas de apoyo a la maternidad y a la familia, con políticas reales de conciliación familiar y laboral que eliminen la brecha maternal que penaliza a las mujeres que desean ser madres. Frente a la hipocresía de celebrar unas políticas mal llamadas de igualdad, que solo han conseguido que la mujer esté más desprotegida que nunca, solo queda el cambio de rumbo que propone Vox. Muchas gracias. وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيم فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا